El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Muy buenas noches, querida audiencia, bienvenidos una vez más, por supuesto, al programa Legalmente Hablando. Le damos la bienvenida y, por supuesto, la invitación para que sigan ahí conectados a través de nuestro Facebook Live. El saludo de bienvenida, muy buenas noches, es para el abogado Aldemar Rueda Navarro con el tema proceso divisorio. Abogado, muy buenas noches, bienvenido a Legalmente Hablando. Muchas gracias, Jessica. ¿Cómo está? Bien, abogado. Cordial saludo para todos los televidentes. Abogado, empecemos. ¿Por qué es un proceso divisorio y en qué casos aplica? Bueno, vamos a hacer la introducción. Ya habíamos hablado anteriormente de lo que eran los procesos declarativos especiales. Y hablamos de la expropiación en su momento, hablamos de la restitución de inmueble, hablamos muy por encima de lo que era el proceso monitorio. Ahora vamos a hablar de el proceso de división o el proceso divisorio como tal, ¿sí? Y es lo que enfoca propiamente en perseguir una división material de un bien en donde varias partes, varias personas se hacen condueños o se establece una comunidad, ¿sí? Entonces, propiamente lo que enfoca este tipo de proceso, que como lo explicamos en su momento, es un proceso que pertenece a la familia de los declarativos especiales, en lo que enmarca el Código General del Proceso. Es decir, que a través de este procedimiento se requiere una declaración judicial para determinar, digamos, la existencia de un derecho, en este caso sobre un comunero o una persona que forma parte de una comunidad o unos condueños que tienen unos porcentajes establecidos en materia de propiedad sobre una cosa. En este caso estamos hablando sobre un bien inmueble o propiamente sobre un bien sujeto a registro, en el que normalmente este tipo de procedimientos recaen sobre procedimientos de casos de bienes inmuebles, de tierra propiamente, y pues propiamente busca la liquidación de esa comunidad, acabarla como tal. Algunos tratadistas y juristas que se han dedicado al estudio del derecho han enfocado que este proceso, más allá de lo que establece el Código General del Proceso, en lo que hace referencia a el proceso declarativo especial, lo determina más bien es como un proceso liquidatorio. ¿Por qué? Porque busca precisamente acabar con esa comunidad que existió o existe en su momento con relación a, digamos, a los coeficientes de copropiedad o de propiedad que tienen sobre ese bien como tal. ¿Cuáles son las etapas principales de este proceso, abogado? Bueno, este proceso tiene unas particularidades y lo particular de este proceso, más allá, digamos, de la estructuración por etapas, es que cualquiera de los condueños, es decir, cualquiera de los copropietarios puede ser el demandante y pues obviamente el restante van a ser los demandados, ¿sí? Y en esto habría lugar a entender, digamos, a manera de ejemplificación, lo que propiamente recaería, digamos, sobre el derecho que cada quien va propiamente a tener en este curso procesal. Aquí lo importante es que la persona que va a iniciar o que se va a hacer propiamente demandante tiene que allegar, digamos, la acreditación de una práctica, de una prueba pericial. Aquí sí podríamos hablar de la estructuración de unos procedimientos, porque esa prueba pericial debe determinar ciertas características de lo que es el bien objeto de división, principalmente en que el bien inmueble, en este caso, hablando de un bien inmueble, realmente sea divisible, ¿sí? Y en ese sentido, en lo que propiamente se va a enfocar
lo que es el dictamen pericial. El dictamen pericial, en ese informe, ese perito, más allá de ser un evaluador, debe determinar primero que el inmueble es divisible, tiene que identificar plenamente el inmueble, se tiene que individualizar totalmente, tiene que establecerse que es un inmueble con características catastrales, con características de georreferenciación, que de una u otra forma tiene una identidad registral, que está sujeto a un folio de matrícula inmobiliaria anotado y que pues en cierta forma pues tiene obviamente una tradición inmobiliaria la cual debe tener una antelación por lo menos en los 10 últimos años para determinar su análisis. De igual forma tiene que tener digamos una identificación plena frente a su ubicación, sus áreas, digamos la consecución de las mismas, sus cabidas, sus linderos. Se tiene que hacer una descripción propia de quién es el que desarrolla este tipo de procedimientos o de peritajes. Se tiene que acompañar de un avalúo realmente enfocado no tanto a lo comercial, sino también a lo catastral, ¿sí? Entonces, en el avalúo catastral, pues simplemente se acude ante la autoridad competente y se obtienen los certificados especiales y los certificados frente a la proyección del avalúo existente en materia catastral. Pero de igual forma se tiene que llegar un avalúo comercial sobre el bien inmueble. Y de igual forma, pues se tiene que estructurar en debida forma cuáles son los porcentajes o los coeficientes de copropiedad de esos condueños. No tanto es el que está demandando, sino son los demandados que de una u otra forma también van a entrar aquí a establecerse cuál es el porcentaje que le corresponde a cada quien. Abogado, ¿qué documentos o prueba puedo presentar para iniciar este proceso? Bueno, lo importante, como ya lo señalamos hace un momento, es establecer que de acuerdo a lo que se enmarca en el artículo 426 del Código General del Proceso, al 226, perdón, este establece prácticamente todo lo que debe recogerse en esa práctica pericial. En esta práctica pericial prácticamente recogemos todos los requisitos que debemos acompañar en el contexto de la demanda, es decir, la ubicación catastral, la carta catastral, certificados de nomenclatura, el avalúo, la individualización del inmueble si tiene, levantamientos topográficos, si existen antecedentes registrales o pactos o condicionamientos establecidos en plazos o en tiempos frente a esa condición de esa comunidad también se deben allegar desde luego. Se tiene que establecer pues obviamente toda un análisis frente a la tradición inmobiliaria, certificado de libertad y tradición, los títulos desde luego de escrituras públicas, allegar pues desde luego todo el antecedente de los profesionales que trabajan en estas prácticas periciales y desde luego también en el de los avalúos, declarar cuáles fueron los procedimientos que conllevaron a esas, digamos, a esa relación o a esa experticia y desde luego establecer propiamente si han existido situaciones anteriores o en curso por la misma situación. Abogado, ¿qué sucede si una de las partes no está de acuerdo con la división? Bueno, hay un dicho muy particular y es que a veces se señala que es mejor un mal arreglo que un buen pleito, ¿no? Pues aquí no es tanto es un mal arreglo con un buen pleito. Aquí es ojalá pongámonos todos de acuerdo para que el procedimiento no sea tan engorroso y tan desgastante, ¿sí? Y desgastante es por, digamos, por factor del tiempo, porque esto es un procedimiento que puede durar tanto muchos años como se puede hacer de una forma muy particular, incluso se puede dirimir de manera extraprocesal, llegar a un acuerdo y generar, digamos, procedimientos de orden notarial. Entonces, en este caso, lo importante es establecer, digamos, un acuerdo entre las partes y pues si no existe ese acuerdo, pues en cierta forma dará lugar a que se inicie la demanda. En la demanda, una vez se admita, el juez de conocimiento, por factor de competencia o por factor, digamos, de cuantía, quien vaya a conocer del asunto,
Una vez admita la demanda, esta demanda va a tener un traslado a los demandados por 10 días, para que este demandado, pues en cierta forma, actúe en debida forma a través de su apoderado y desde luego pueda hacerse parte rápidamente, a bien sea contestando, alegando, oponiéndose a lo que se está señalando, y en esa oposición pues va a tener que atacar en debida forma tanto el dictamen pericial como el avalúo que se ha llegado en su momento. En este caso tendrá lugar a generar o a interponer una serie de excepciones. Las excepciones, digamos, que son los argumentos tanto en materia, pues tanto no, pues están taxativamente expuestos en el código por un lado, y pues desde luego por otro lado lo va a tener que exponer frente a algún tipo de condicionamiento que haya tenido esa estructuración de la comunidad como tal. Pero solamente de esta forma es que probablemente podríamos tener un opositor frente a este tipo de procedimientos. Abogado, ¿es posible forzar la venta de una propiedad común si no se llega a un acuerdo? Sí, es posible. Es posible forzarla, y no tanto es posible forzarla, por lo menos esto lo vemos es en el caso de un proceso que no propiamente sea divisible, ¿sí? Si por lo menos hablamos de un bien inmueble objeto o sujeto a un régimen de propiedad horizontal. Aquí propiamente no va a ser objeto de división el bien inmueble, pero sí va a ser objeto de que se provoque una venta de tipo forzoso, y si no están de acuerdo, pues fácilmente se puede optar y se puede buscar que el mismo se defina por vía de remate. Aquí lo particular es que este remate no se hace como en los procesos ejecutivos, que en el proceso ejecutivo parte sobre, digamos, el 70% del avalúo del bien inmueble. Aquí parte inicialmente sobre el 100%, si se declara desierto, pues ahí sí ya el juez de conocimiento determinará el objeto digamos, sobre de dónde va a partir dicho remate. ¿Se puede dividir físicamente el bien o es necesario venderlo y repartir el dinero? ¿Me repite la pregunta? ¿Se puede dividir físicamente el bien o es necesario venderlo y repartir el dinero? Las dos figuras son viables. Sí. La primera es la que más encontramos, ¿sí? Y es un tema muy particular en predios de tipo rural, ¿sí? Donde encontramos por lo menos una finca de 10 hectáreas, hay 10 comuneros, pues los comuneros tienen su actividad, su arraigo al campo, y pues no están interesados en vender, pero sí en que cada uno tenga en cierta forma su título de propiedad. En este sentido van a perseguir que se divida materialmente el bien inmueble, ¿sí? Y desde luego pues van a perseguir que se le asigne a cada quien un porcentaje de esa partición. Distinto es que, como lo señalábamos hace un momento, si el bien no es objeto o no es posible que se divida, ¿sí? no es divisible, entonces en este caso pues obviamente se va a perseguir es que se negocie y que se le asigne a cada quien su porcentaje de asignación en materia económica de acuerdo a el porcentaje que cada quien acredite. Abogado, pero ¿qué sucede si ese bien tiene una hipoteca o una deuda? Bueno, eso es un gravamen. El gravamen pues propiamente no va a perseguir, digamos, o no va a afectar propiamente el factor de que se avance la división, porque no propiamente se va a resolver la situación del gravamen, sino de la división. Se tiene que atender el gravamen, ¿sí? Que va a estar en cabeza de una persona. Es decir, quien vaya a plantear la división tendrá que primeramente atender la situación de la limitación al dominio, porque desde luego pues si es un gravamen que tiene una limitación al dominio sobre un bien de gran extensión, pues no va a ser lo mismo que esa limitación tenga una garantía de esta proporción a un bien de menor proporción. Entonces tendrá que atenderse en debida forma inicialmente el gravamen, y si, digamos, es la comunidad la que atiende propiamente la situación en materia de esa hipoteca, pues obviamente determinará el porcentaje
que a cada quien le corresponde frente a esa limitación. A esta hora de la noche nos hace una pregunta la siguiente seguidora a través de nuestro Facebook Live. ¿Existe algún riesgo de perder mi participación en el bien durante el proceso? Si tiene el derecho debidamente adjudicado en títulos, no tiene ninguna afectación, a no ser que no se ejerza el derecho de defensa en debida forma. ¿Sí? Okay. Sí o sí hay que ejercer su derecho de defensa sobre el porcentaje que cada quien representa. ¿Por qué se señala? Porque, digamos, tenemos un terreno, tenemos una extensión de terreno de 100 hectáreas. Son 4 los propietarios. Y resulta y pasa que cuando se hace la división material de esas 100 hectáreas de terreno, la división que me corresponde, pues me corresponde un área de afectación, un cuerpo de agua que no lo puedo desarrollar, unas rondas hídricas que no lo voy a poder desarrollar, unos bajos que no me van a poder hacer mayor cosa, mientras que las otras áreas, pues en cierta forma sí se subdividen o se dividen en áreas llanas o áreas que son totalmente desarrollables o totalmente productivas. En ese caso, pues obviamente hay que perseguir el equilibrio entre las partes, porque fácilmente me puede afectar como comunero o como condueño, digamos que de una u otra forma se me divida frente a un área no proporcional a lo que se está viviendo en los otros sectores o con los otros condueños. Entonces, en ese sentido sí me podría ver yo propiamente afectado y podría perder derecho no frente a la propiedad, sino frente a otros derechos propiamente desarrollables o de usufructo frente al inmueble. Entonces, en ese sentido sí tendría lugar a entrar a analizar la situación. La siguiente pregunta nos la realiza un seguidor. ¿Es posible mediar o negociar un acuerdo antes o durante el proceso judicial? Claro que sí. Sí, es totalmente viable. Ya lo señalábamos hace un momento. Y ojalá que siempre sea así, ¿no? De que todos se logren poner de acuerdo y que se logre desarrollar más bien un procedimiento amigable. Mire, hay un caso muy particular aquí en Barrancabermeja, y es en materia de lo que hemos hablado siempre, que es el contexto de los desarrollos urbanísticos dentro del área urbana de la ciudad. Aquí tenemos grandes comunidades y hay una en particular que recae sobre un grupo de hermanos. Estamos hablando de más de 100 hectáreas en donde hay más de 26 barrios. ¿Sí? Los barrios no han podido ser objeto de titulación porque han existido situaciones, primero, adversas en esta familia que adquiere por adjudicación este bien inmueble. Fácilmente puede ser objeto de división y que cada uno se encargue de negociar propiamente, tanto con la administración o con los particulares, sin que se desconozcan los derechos posesorios que hay ahí, ¿sí? Pero, en cierta forma, en todo este desarrollo urbanístico tenemos áreas afectadas por riesgo tecnológico, ya existen áreas de cesión. Entonces, las situaciones de áreas de cesión en una no van a ser las mismas en las otras. Puede ser que uno tenga muchas más áreas de cesión, que son áreas que ya no van a poder ser objetos de desarrollo, pero que en otras sí se pueden desarrollar. Es decir, se pueden desarrollar mucho más viviendas, se pueden, digamos, generar proyectos productivos, en fin. Entonces, en ese sentido sí habría lugar a analizar la situación de cómo puede operar un proceso divisorio en este sentido, teniendo en cuenta las particularidades que se tocan. ¿Qué beneficios se tendrían negociar en lugar de litigar? No, todo. Un proceso divisorio, hemos conocido procesos divisorios que fácilmente han durado hasta más de 10 años. Actualmente hay procesos divisorios que llevan mucho más de 5 años, que vienen incluso desde antes de la pandemia, que la pandemia marcó un antes y un después en materia de lo que es la actividad litigiosa, porque se dio lugar a todo el contexto de la virtualidad. Entonces ahora se supone que es un poco más ágil todo el contexto del litigio. Las herramientas que hay hoy en día
pues son herramientas que nos permiten con el tema de la tecnología avanzar rápidamente en la individualización y eso ayuda mucho, pero a pesar de que ayudan mucho, hacen el trámite mucho más costoso. Entonces, si podemos llevar una situación de estas a un arreglo armonioso entre las partes, pues bienvenido sea. Abogado, ¿y qué sucede si una de las partes vive en el extranjero? No, simplemente esa persona en cierta forma tendrá que acreditar en primer lugar una representación judicial en debida forma. Ahora es muy fácil, digamos, la acreditación o la asignación o el otorgamiento de poderes frente a la representación judicial, porque ya no hay lugar, no hay necesidad de autenticar poderes, ¿sí? Ahora todo pues bajo la virtualidad, simplemente se allegan y tendrá que actuar bajo apoderado, un apoderado de su confianza que le permita garantizar sus derechos en debida forma frente a ese porcentaje o esa asignación que como condueño va a perseguir de que no se le viole en esa comunidad como tal. Y si se llega a un acuerdo, ¿cómo se formaliza legalmente? No se formaliza simplemente si es de manera amigable, amistosa, por acuerdo entre las partes, o que se va, digamos, a establecer un condicionamiento o un pacto propiamente como a bien se señala, que fácilmente podemos decir, bueno, vamos a establecer esta comunidad por 10 años más, simplemente lo podemos hacer a través de un trámite notarial y desde luego tiene que ser un acto sujeto a registro para que quede debidamente anotado en el folio de matrícula inmobiliaria como tal. Abogado, por supuesto no podemos despedir sin antes recordar la línea telefónica en la cual todas las personas que están interesadas y necesitan despejar sus dudas reciban una mayor asesoría personalizada de su parte. ¿A qué número se pueden contactar? Claro que sí, los números en pantalla. 320-836-1850. Perfecto. O al correo electrónico aldemar.ruedanavarro@gmail.com. Fácilmente me pueden allegar una consulta y podríamos atenderla en debida forma. Estamos prestos para atenderlos y desde luego para seguir acompañándolos a través de Legalmente Hablando. Abogado, muchísimas gracias por supuesto, y a ustedes, queridos televidentes, gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana en un programa más de Legalmente Hablando. Feliz noche.